Up until the late 1950s, Havana was a sort of playground for the wealthy. The city was a good place to get away from American laws and hassles. When people like Graham Greene, Hemingway, and Frank Sinatra went to Havana, they took their cars with them. Havana is a vastly different place now. The 50s are only a faded memory against today's realities. Now only the elderly remember the big mafia boss Meyer Lansky, President Batista, and the time before the revolution, when the country club in Miramar was famous for its golfing, and the coastal boulevard Malecon led to the exclusive casino in the Hotel Nacional. The most obvious relics from Havana's glorious past are the old American cars. El carro del año 54. Ah, del año 54. ¿Cómo? Chevrolet. Motor primera vez en la vida que se repara. Este carro lo compró mi abuelo en la agencia, en una agencia que existía en 25 de Hospital. Lo compró en la agencia, el abuelo mío, que murió de 92 años de edad. Y después lo heredé yo. Aquí en Cuba no hay piezas, pero bueno, hay gente que tienen piezas guardadas, personas que tienen piezas guardadas en un almacén y se van reparando. Y se mantienen así pintando. Este carro hay que pintarlo todavía. Está en fase de preparación. A person needs good contacts to keep a 56 Chevy like this one running in Havana. Getting parts is not as simple as going to the nearest auto parts store and buying what you need. Because of the embargo, there is a shortage of many goods, car parts included. Trying to get the exact part needed might involve barter, since many people have very little money, and the part might take several weeks to locate, or may not be available at all. On top of creating difficult economic conditions, the embargo against Cuba spurred an enormous creativity, fantasy, and competence among Havana's mechanics. For example, the locals discovered that a mixture of washing detergent and sugar can work as brake fluid. Problema, los frenos, que tiene salidero líquido, los frenos, ¿entiendes? Esto es una adaptación, esto es el mismo sistema de freno que trae de fábrica, ¿entiendes? Lo que pasa es que muchos años se rompen, entonces ¿qué hacen la gente? Los clausuran, ya no le ponen freno, ¿entiendes? Le ponen para que no bote líquido, no frena esta goma, no frena esa, frena la dos adelante nada más. Y ya, entonces el que lo coge, le pone la tubería, le hace la instalación y lo pone a caminar y frena por sus 4 gomas, ¿entiendes? In the 1950s, cars were built to last. In Cuba, where the salty winds blow in from the Caribbean and the roads are often poorly maintained, Cubans still benefit from the old car's sturdiness. However, the old cars from Detroit were produced without fuel economy in mind. And since gasoline is in short supply in Cuba and must be rationed, a person's monthly quota does not go very far. So people frequently buy other people's quotas of gas on the black market. One might think the fuel shortage would keep the old cars off the road, but a visit to a mechanic's shop reveals a strong dedication to keeping the cars running. La bomba de freno, delgada. Yo adapto la bomba de freno delgada. Le elimino una parte y utilizo 2 partes, porque tiene 3. Utilizo 2 nada más. Y ya resuelto el problema. Pues no hay, esa bomba de freno no la hay. Esos carros no tienen esas piezas. No hay. Esta es full. Entonces no la hay. ¿Y qué hago yo? Adapto esta.
que esto es de Volga, de gas 53 y del Volga y del gas 53 son los que llevan esto. Se la adapto yo, con el eje, empato el eje y ya está hecho el motor de arranque. El 90% de los automóviles de Cuba están todos con piezas adaptadas. Todo estoy en piezas adaptadas, todo, de todos los tipos. ¿Qué modelo americano es el más fácil utilizar otras piezas? En el Chevrolet, Plymouth, Dodge, Chrysler. Ya en los Mobile y el Pontiac hay otra que se adaptan también. Todos esos carros, todo. Se le ponen piezas rusas, que es la que hay, no hay otra. Y con eso se mueve. Ya no hay entrada de piezas aquí y se compran directamente con dólares. Estos tipos de piezas todos hay que comprarlos con dólares. Y cuando se consigue. No hay veces que llegar y comprarlo, pasa una semana, 15 días para conseguirlo. Today, many car owners in Cuba have family in the USA that send money or car parts to help keep the old cars running. But for all of the people who don't have relatives overseas, the only way to get parts is to go to one of the island's small workshops. The workshops are a result of economic reforms in Cuba that allow people to operate their own businesses. Although there is still a shortage of parts, the mechanics are very creative. For example, parts from an old Soviet washing machine can be modified and used for parts in brakes or the steering gear. Aquí utilizamos el pan de la goma del tractor, la parte alta de la goma del tractor, o sea, la parte con que se afinque el tractor en la tierra, ¿no? Un pedacito picado ya. Lo cuadramos. Lo montamos aquí a presión. Pegado. Esto no es invención mía. No. Esto es muy viejo. Esto lleva muchos años ya. Esto desde los años primeros de la revolución se está haciendo esto. Desde los primeros años. Y hay mucha gente en todos los municipios que lo hace. Este trabajo se cobra 25 pesos por reparar. Hacerle las zapatillas y hacerle el guardapopo. Parece que es mucho, pero hay que salir al campo a buscar las gomas. Hay dificultad para conseguir las gomas, porque las cooperativas y las empresas y todo, cuando una goma se le pica, le ponen un tornillo, le ponen un parche para continuar trabajando. Y entonces ya las gomas cuando me llegan a mí, me llegan en muy mal estado, como esta que está aquí, muy gastada, que me tienen muy poco rendimiento. Y paso mucho trabajo para conseguir el material. Y después que me tenga rendimiento, porque la aprovechan demasiado las empresas y las cooperativas. En tiempos atrás, las gomas por cualquier picatico la desechaban, y entonces siempre tenía gomas con bastante material, con bastante comida para trabajar, y ahora se me ha puesto eso duro, porque la aprovechan al extremo, al máximo. Ya cuando viene la goma, cuando la echan para un lado, ya no sirve ya. Raras veces me encuentro una goma en buen estado. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. Although the old American cars can be viewed as a symbol of American imperialism, the cars also have an important place in Cuba's history. After the revolution, Che Guevara drove a Chevrolet, and Castro drove around the island in an Oldsmobile, just as the overthrown dictator Batista did before.
la del triste